Buenos días muchachos, el día de hoy vamos a ver el tema de movimiento parabólico. ¿Qué es el tiro parabólico? Al lanzar un cuerpo hacia arriba con un ángulo de inclinación, notamos que realiza una trayectoria curva denominada parábola, ¿verdad? Esta línea, ¿verdad? Despreciando la resistencia del aire. La única fuerza que actúa en el movimiento es el peso, ¿verdad?, del cuerpo que estamos lanzando. Galileo demostró que el movimiento parabólico, debido a la gravedad, es un movimiento compuesto. ¿Qué es un movimiento compuesto? Que va a estar formado por más de dos movimientos. En este caso va a estar formado por dos movimientos. ¿Cuáles son estos dos movimientos? Son los movimientos que ya hemos estudiado. Uno horizontal y el otro vertical. Descubrió asimismo que el movimiento horizontal se desarrolla siempre con un MRU y el movimiento vertical con un MRV, con aceleración igual a G, ¿verdad? Muy bien, entonces diremos que el movimiento parabólico va a ser igual a la suma de los dos movimientos que hemos visto anteriormente, al movimiento MRU, que se va a desarrollar en el eje horizontal o en el eje X, y el movimiento rectilíneo uniformemente variado, o conocido como MRV, que se va a desarrollar en el movimiento vertical del movimiento parabólico. Características del movimiento parabólico. El movimiento horizontal, la velocidad es constante, ¿verdad?, ya que va a realizar MRV. La velocidad no va a cambiar en el movimiento horizontal. En el movimiento vertical va a tener esta fórmula, ¿verdad? Velocidad en Y va a ser igual a velocidad de 1 por el seno del ángulo por el tiempo menos gravedad por tiempo. El alcance horizontal va a estar representado por D. ¿Y cómo se puede hallar? De la siguiente manera: D es igual velocidad 1 por el coseno del ángulo que forma con la horizontal por el tiempo de vuelo. También tenemos otro dato: la velocidad resultante del cuerpo en cualquier punto va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad en el eje X al cuadrado más la velocidad en el eje Y al cuadrado, ¿verdad? También vamos a tener aquí algo muy importante, que son los tiempos. Prestemos atención al gráfico. Aquí tenemos un movimiento completo, ¿verdad?, de un movimiento parabólico. Comienza aquí en el punto A, ¿verdad? Pasa por el punto B, por el punto C, por el punto P, por el punto E, por el punto Q, hasta que nuevamente termina en el eje horizontal, ¿verdad? Mira, en este caso, ¿verdad?, que nos percatamos aquí. Miren que los espacios en estos tramos señalados son iguales, mira, ¿verdad? Y el alcance horizontal es todo el movimiento horizontal, ¿verdad?, en el eje X. También se le denominará como la letra mayúscula D, ¿verdad? Mira, los tiempos, dice que cuando pasan este caso, cuando tenemos que los espacios van a ser iguales, tenemos también que los tiempos de A a B, de B a C, de C a P, de P a E, de E a Q, ¿verdad?, y de Q a R también van a ser iguales, ¿verdad? Algo muy importante. Aquí tenemos, por ejemplo, la descomposición. Tengo la velocidad 1, se va a descomponer, ¿verdad?, como velocidad 1 en el eje Y la velocidad 1 en el eje X, ¿verdad? Muy bien. Eso ocurre en una descomposición cuando sube o cuando baja también. En este caso, en el punto Q, tiene una velocidad V4, ¿verdad? V4 se puede descomponer como una velocidad en el eje horizontal y una velocidad en el eje vertical, ¿verdad?, dependiendo del ángulo que tiene el cuerpo en ese determinado instante, ¿verdad? Aquí también vamos a ver un tiempo de vuelo, que va a ser todo el tiempo que emplea el cuerpo en ir desde el punto inicial al punto final. También vamos a encontrar a la altura máxima, ¿ok?
Eso lo veremos a continuación en las fórmulas del movimiento parabólico. Aquí tenemos fórmulas del movimiento parabólico, ¿verdad? Vamos a tener un tiempo de vuelo. ¿Cómo se halla ese tiempo de vuelo? A2 por la velocidad por el seno del ángulo dividido entre la gravedad. El alcance horizontal máximo es el d, ¿verdad? ¿A qué va a ser igual? A 2 por la velocidad al cuadrado por el seno del ángulo por el coseno del ángulo. Todo eso dividido por la gravedad. La altura máxima también aparece aquí. ¿Cómo se halla la altura máxima? Va a ser igual a la velocidad por el seno del ángulo elevado al cuadrado. Todo eso dividido por 2 veces la gravedad. Muy bien, estas son unas formulitas nuevas que emplearemos, a la cual añadiremos, ¿verdad?, a las fórmulas que ya hemos visto anteriormente de MRU y de MRV. Vamos a ver algunas notas. El ángulo de tiro para un alcance máximo es 45, ¿verdad? Si queremos que nuestro tiro, nuestro objeto, nuestro móvil que vamos a emplear, ¿verdad?, alcance una altura, un alcance máximo, o llegue más lejos, mejor dicho, el ángulo que tenemos que lanzarlos es con un ángulo de 45 grados. Nota número 2. Si dos cuerpos son lanzados con la misma rapidez, v, y con los ángulos del tiro son complementarios, por ejemplo, un cuerpo se lanza con ángulo alfa y otro cuerpo se lanza con el ángulo beta, pero nos damos cuenta que esos dos ángulos son complementarios, o sea, suman 90, ¿qué va a pasar? Mira, entonces el alcance horizontal es el mismo, mira, en los dos casos. ¿Okay? Cuando la velocidad es la misma y los ángulos de esos cuerpos son complementarios, tienen el mismo alcance horizontal. Muy bien. Nota número 3. La velocidad mínima del proyectil se da en el punto de máxima altura. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando la velocidad va a ser igual a la velocidad de lanzamiento por el coseno del ángulo. ¿Listo? Ahí el cuerpo va a tener su velocidad mínima. Nota número 4. El proyectil impacta en la Tierra con el mismo ángulo de lanzamiento, ¿verdad? Y la misma velocidad. ¿Qué quiere decir? Que tanto en el punto de inicio como el punto de final, ¿verdad? En este caso, vamos a ver aquí en el gráfico, tanto en el punto de inicio como en punto final, mira, se dan cuenta que el proyectil llega con el mismo ángulo y también llega con la misma velocidad. Dentro del movimiento parabólico vamos a encontrar el lanzamiento o el tiro semiparabólico. ¿Cómo es? Siempre se va a emplear cuando se lanza un objeto, ¿verdad?, desde una determinada altura, ¿verdad? Aquí vemos el gráfico. Ese cuerpo tiene una determinada altura, ¿verdad? Y también va a tener una determinada alcance horizontal, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿qué datos tenemos en el movimiento semiparabólico? La velocidad en X es constante. ¿Qué quiere decir? Que nunca va a cambiar, siempre va a ser la misma la velocidad en el eje X. Y la velocidad en Y va a ser dada por la gravedad multiplicado por el tiempo, ¿verdad? La velocidad vertical sí va a cambiar, va a depender del tiempo de lanzamiento en que se encuentre el cuerpo, ¿verdad? Muy bien, ¿qué más vamos a obtener dentro del movimiento o el tiro semiparabólico? Vamos a tener estas formulitas, ¿verdad? Que el alcance horizontal, que va a ser lo de aquí, el X, ¿verdad?, va a ser igual a la velocidad en el eje X por la raíz cuadrada de 2 por la altura dividido entre la gravedad. ¿Okay? De esta manera se halla el alcance horizontal en un movimiento semiparabólico. Y el tiempo de vuelo también cambia, ¿verdad?, en el movimiento semiparabólico. ¿Cómo será? El tiempo de vuelo va a ser igual a la raíz cuadrada
de 2 veces la altura sobre la gravedad. ¿Okay? Estas dos formulitas son las que cambian en el movimiento semiparabólico. Muy bien, esto es todo por la clase teórica del movimiento parabólico. Hasta una próxima oportunidad.